Buen día a todos y todas. Cada domingo, día del Señor, separamos al menos 2 horas para alabar y adorar a nuestro Dios en comunidad, quien es vivo y verdadero, y estar en comunión unos con otros a través de los cultos virtuales o presenciales en medio de muchas limitaciones a causa del coronavirus. Así, ampararnos bajo la cobertura de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy, continuamos con el estudio del libro del profeta Isaías y hemos titulado la reflexión de esta mañana, Marcas en un encuentro con Dios, parte 1, basado en Isaías capítulo 6, del 1 al 7. Estamos todavía empezando a estudiar este grandioso libro de Isaías. Hoy nos toca abordar la primera parte del capítulo 6, que nos lleva a la misma presencia de Dios, a la morada de Dios, al tercer cielo. Y la segunda parte trataremos, Dios mediante, el siguiente domingo, que es un llamado a anunciar su palabra revelada. Entre las marcas del encuentro con Dios a abordar en esta mañana es Isaías tiene un encuentro con Dios donde Dios se le revela, donde Dios le confronta y donde Dios le purifica. Veamos. Primera marca. Dios se revela a su Hijo. Basado en los versículos del 1 al 4. Pero en esta primera parte desarrollaremos los versículos 1 y 4 mayormente. Leámoslo, por favor. Como siempre, tenga su Biblia abierta y en la mano. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En primer lugar, es un hecho real lo que hemos leído. Este es un suceso concreto, histórico y real, que se da en un punto de la historia. Es el año que murió el rey Usías, rey de Judá, quien falleció después de 52 años de reinado, el 739 a.C. El rey Usías murió de lepra, ya que cuando su reinado era próspero en Judá, reino del sur, su corazón se enalteció y se llenó de soberbia, ya que sin ser sacerdote entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar, como describe Segunda de Crónicas 26:16. Y como consecuencia, Dios lo tocó al rey Usías con lepra, quien fue aislado inmediatamente a su casa y allí murió. En este año, un punto de la historia, es cuando Isaías tiene su encuentro con Dios. También en esta primera marca queremos ver a quién vio Isaías. Isaías tuvo su encuentro sobrenatural con Dios. Veamos paso a paso. Dice el versículo 1, Isaías, vi yo al Señor. ¿Y quién, Señor? Al decir vi yo al Señor, está diciendo que vio a Adonai. Y Adonai es el Dios verdadero, con soberana suprema, con soberanía sobre todas las cosas y autoridad definitiva y sobre todo el universo. Lo lindo es este encuentro de Isaías con Adonai, es el encuentro de Isaías con el Señor Jesucristo. Veamos Juan capítulo 12 del 36 al 41. Hay que leer el texto de Juan, por favor. Dice la palabra del Señor. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habitó y habló acerca de él. Aquí se habla del cumplimiento en Jesús de la profecía de Isaías. Una primera cosa muy clara: los versículos 36 al 40 señala que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y en segundo lugar, en el versículo 41, cuando dice que Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo, se refiere a lo que dice en Isaías 6, que dice: vi yo al Adonai, vi yo al Señor. Y también Isaías habló acerca de él. Entonces, lo que encontramos, que Isaías tiene su encuentro con Jesús, el Señor, el Adonai, ya allá en el Antiguo Testamento. También Isaías dice, por otro lado: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo dice en el versículo 5, lo puede leer la Biblia. Está afirmando que el Rey es Jehová de los ejércitos. Ya lo hemos visto en el capítulo 1. Yahvé Sebaot, el Rey, el autosuficiente, el Dios de pacto, el soberano sobre los cuerpos celestes, los seres angelicales y los seres humanos. Isaías subraya que ha visto y tuvo su encuentro con quien tiene el control absoluto sobre toda la creación. Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos lo que vio Isaías. El Rey, Jehová de los ejércitos, es Jesucristo. Veamos 2 versículos, Apocalipsis 1:5 y 1:8. Versículo 5, ¿qué dice la palabra de Dios? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estos versículos de Apocalipsis se refieren al Señor Jesucristo, pero como el soberano de los reyes de la tierra, como el Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, es decir, el Dios eterno, el que no depende de nada y ni nadie, que siempre ha existido. Entonces, Isaías, cuando dice el Rey Jehová de los ejércitos, se refiere que vio al Señor Jesucristo, a Jesucristo, quien es el único Dios vivo y verdadero que gobierna y controla el universo. Amado y amada, Jesucristo es el Rey, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el soberano, el que decide todo. Por ello, valora que siendo como es, Jesús te ama. Vino a salvarte y rescatarte del pecado. Por ello, ser de Cristo es más que una religión. Ser de Cristo es vida. Es ser hijo de Dios. Es ser hijo de Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso. ¿Lo sabías? Cuando lees la palabra de Dios, ¿a quién deseas conocer? ¿A una religión? ¿O al Dios vivo y verdadero? Cuando oras, ¿a quién te diriges? ¿Es una costumbre? ¿O eres consciente que te diriges al Dios vivo y verdadero? Amados,
La otra verdad que sabemos es que cuando leemos la palabra de Dios, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento nos llevan a conocer a Dios, pero en ambos encontramos a Cristo y es cristocéntrico la palabra de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién es Jesús? ¿En quién crees? ¿Es Jesús con minúscula de los testigos de Jehová? ¿Es Jesús con minúscula de una religión como puede ser de la Iglesia Católica? ¿Es Jesús místico de una fe mística? Cuidado. Tiene que ser el Jesús que vio Isaías, el Adonai, el alto, el sublime, el Jehová de los ejércitos. En esta primera marca, también en tercer lugar, queremos ver cómo Isaías ve a Dios. Isaías, ¿cómo ve a Dios? Miren, Isaías ve sentado sobre un trono alto y sublime. Según el versículo 1, Isaías vio al Adonai, a Jehová de los ejércitos, el Señor y Rey sobre todas las cosas, pero sentado en un majestuoso trono. Porque Él es el soberano y quien gobierna sobre el universo, el mundo espiritual u otro mundo de la N dimensión, si lo hubiera. Y cuando dice que su trono es alto, es que Él está sobre todos estos mundos. Y cuando dice que su trono es sublime, que es el más excelso, que la maravilla más grande. Amado y amada, el profeta Isaías nos recuerda levantar la fe, levantar la mirada y fortalecer nuestra relación, nuestra fe, nuestra confianza al ver a Dios en su real dimensión. El Dios de Isaías, el Dios de la Biblia, el Rey absoluto que tiene el control sobre todo. Él es tu Dios, que se hizo hombre en Jesús. Entonces, no temas a nada, ni las situaciones por más difíciles que éstas sean, porque tienes a tu Dios, que es el alto y sublime, que es el mismo Señor Jesucristo, quien dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Isaías, ¿cómo ve a Dios? En segundo lugar, ve que sus faldas llenaban el templo. Como dice el versículo 1, sus faldas llenaban el templo. En el hebreo, ¿sabe qué? Da la idea que el borde de su túnica, la punta del manto de la realeza de Dios, o la punta de su sombra del Rey majestuoso, llenaba el templo, señalando la presencia de Dios en el templo, como la nube de día en el tabernáculo del Éxodo. Ahora, la presencia de Dios a manera de humo en el templo. Amado y amada, vemos la misericordia y gracia del soberano, del todopoderoso, visitando a su pueblo para habitar en medio de ellos, para guiarlo, para enseñarlo, para fortalecer en su fe. Así es nuestro Dios. Ahora Dios está con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Con su misma presencia, con su Espíritu Santo, para enseñarnos, guiarnos, consolarnos, fortalecernos, mostrarnos la buena voluntad de Dios. Ya no estamos solos. Dios en nuestra vida, gloria a Dios. Isaías, ¿cómo ve a Dios? En tercer lugar, miren, ve la adoración a Dios de los serafines. Acá nos detendremos y escúchelo con cuidado y atento. En el nombre de Jesús te invito a que consideres esta experiencia de los serafines. Versículo 2 y versículo 3 de Isaías 6. Leamos la palabra de Dios. Porque encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. ¿Sabe qué? Según el versículo 2, Isaías ve serafines
que son una categoría de ángeles, pero adorando a Dios. Aquí el profeta Isaías ve 4 verdades, 4 verdades en los ángeles, que como cristianos debemos conocer y aprender de ellos, ya que así como nosotros, los ángeles también son criaturas de Dios. La primera verdad: los ángeles viven en la presencia de Dios. ¿Dónde Dios vive? Es llamado como el tercer cielo. La Biblia habla de los cielos y a partir de allí nuestro acercamiento tanto del primer, segundo y tercer cielo. Veamos. El primer cielo, basado en Génesis capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces, entenderemos el primer cielo como la atmósfera de la tierra, las nubes, el firmamento celeste. El segundo cielo, basado en Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Aquí vemos la experiencia de Abraham y Dios. Entenderemos como el espacio estelar donde están el sol, la luna, las estrellas, los galaxias y el cosmos, que son tan grandes y no lo podemos contemplar y contar. El tercer cielo, basado en Apocalipsis 4:1, dice la palabra de Dios: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entenderemos como la morada de Dios, donde vive Dios, donde están los ángeles santos, y la casa que nos espera a los creyentes. Estos ángeles santos, entre ellos los serafines, siempre están allí y salen cuando Dios los envía a cumplir una misión, y luego regresan al tercer cielo. Es un ambiente de santidad absoluta. Allí no hay pecado. Es una de las realidades más hermosas de la vida. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es lo que está queriendo decir este texto? Ya que no hay muerte en el cielo, porque no hay pecado. No hay llanto, porque no hay pecado. El llanto está relacionado al pecado. No hay clamor ni dolor, porque no hay sufrimiento en el cielo, porque no hay pecado. Amado y amada, recuerda lo que Dios nos ha prometido. Nuestro Señor Jesucristo dijo: voy a preparar una morada para vosotros. Este es el lugar del tercer cielo, una vida eterna y gloriosa en la misma presencia de Dios. Eso vio el profeta Isaías, y eso disfrutan los ángeles. Por ello, te animo a ser fiel a Dios. O si estás débil en la fe, vuélvete ya al Dios vivo y verdadero. No lo olvide. La morada para los fieles a Cristo es el tercer cielo. Gloria a Dios. Segunda verdad, estamos viendo la verdad sobre los ángeles y su adoración. Segunda verdad, como vemos en la experiencia de los serafines, Isaías 6:3, 6 y 7, los ángeles son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. Tercera verdad, los ángeles sirven diligentemente a Dios. No vemos a los serafines que hacen alguna objeción al mandato de Dios. No dicen: espera, Señor, más tarde lo voy a hacer. No dice: es el turno de otro serafín, o estoy ocupado. Por el contrario, hay sumisión total a Dios.
Cuarta verdad. Los ángeles santos adoran a Dios. Ellos no buscan adoración y nunca son adorados. Aprendamos de los serafines de cómo adorar a Dios. En primer lugar, es una adoración en total humildad, ya que dice los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies. Esto de cubrir sus pies muestra su total humildad e inferioridad delante de Dios. Es una adoración en total reverencia. Estos serafines tenían 6 alas y con 2 cubrían sus rostros. Estas criaturas de Dios sin pecado cubren su rostro para no ver a Dios, mostrando total reverencia a la majestad de Dios y que la santidad de Dios los podía consumir. Su servicio es una adoración a Dios. Dice que estos serafines con 2 alas volaban, donde Isaías, tomando un carbón encendido del altar para colocar sobre su boca. Esto muestra su servicio. Y su servicio de este serafín fue de inmediato y oportuno y en total reverencia a Dios. Su adoración a Dios es en santidad. Los ángeles que están en la presencia de Dios son santos, no tienen pecado. Ellos son conscientes de su condición de santidad como ángeles. Y la santidad, santo, santo, santo de Dios, y actúan en total temor y reverencia. Ellos no se atreven a ver a Dios. Esto nos da una idea de la santidad perfecta y absoluta de Dios, que ni los ángeles santos, que ni los serafines santos se atreven a ver al Dios santo, sino cubren su rostro en su adoración delante de Dios. Amado y amada, los ángeles santos son criaturas de Dios, como nosotros. Aprendamos y desafiémonos de ellos en cuanto a tu alabanza, adoración y servicio a Dios. Revisemos de manera personal. ¿Es nuestro acercamiento consciente de que Dios es santo, santo, santo? ¿Quién es el alto, sublime que está sentado en su trono alto? Jehová de los ejércitos. Son preguntas para ti y para mí. ¿Estás satisfecho con tus tiempos de alabanza y adoración a Dios, sea personal o como iglesia? Cuando cantas a Dios en los cultos virtuales o presenciales, ¿cómo está tu actitud y la forma de tu alabanza? Tal vez decimos, esa canción no me gusta, o no me gusta quien dirige. Si son virtuales, estás en tus propias actividades como la cocina, estudio, trabajo, apagando la cámara de tu celular o laptop, o separas tu tiempo, aún con la cámara apagada, en medio de tantas limitaciones, cantas de todo corazón a Dios, porque deseas juntamente con los hermanos en la fe en Cristo, alabar y adorar a tu Dios de todo tu corazón. Amado y amada, nada y nadie nos limite de alabar y adorar a Dios de todo corazón, sean reuniones virtuales o presenciales, sean tiempos de coronavirus o no, ya que nuestro Dios es santo, 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 el alto y el sublime. Cuando diriges alabanzas a Dios, ¿cómo lo haces? Oras a Dios antes de seleccionar las canciones y que esa canción va a bendecir a los que participan tanto en los cultos virtuales y presenciales. Y cuando diriges los cantas con todo fervor o esperas que otros canten y nada más. Este jueves pasado me alegró mucho cuando la hermana que dirigía las alabanzas compartió una canción que cantamos, pero ella lo señaló. Esta canción lo he escogido orando a Dios. Gloria a Dios. Empezando por mí. Cuidado con nuestra irreverencia en tiempos de alabanza y adoración a Dios.
Que siempre sean tiempos de deleite, de disfrute y renovación en la presencia del Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El servicio de los ángeles a Dios realmente es impresionante. En el servicio a Dios, empezando por mí, hagámoslo conscientes de la grandeza y majestad, de su santidad, de Jehová de los ejércitos. Esto es un servicio con prontitud, en santidad, en humildad y en sumisión y obediencia al Dios Todopoderoso. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay veces nos cuesta servir a Dios. Huimos de las tareas que la palabra de Dios nos demanda. No ejercemos los dones y ministerios que Dios tiene para nosotros. O nos comprometemos con mucha ligereza, en consecuencia olvidamos, o lo hacemos sin mucha oración y preparación. No olvide, quien te llama no es la iglesia, quien te llama no es el pastor, es Cristo el Señor y Dios, el Santo, 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 el Todopoderoso. Por ello, amado y amada, animarle y decirle, adelante, siervo, sierva de Dios. Muchos se están esforzando en su servicio a Dios, en medio del coronavirus o no coronavirus. Como dice Apocalipsis, entonces, sea usted el buen y fiel siervo o sierva, y que Dios premie cada vez más tu fidelidad a Él. ¿Cómo ve Isaías a Dios? También ve que toda la tierra está llena de su gloria. Como dice el versículo 3, ¿qué es la gloria de Dios? Ante esta pregunta en una oración, Dios le respondió a Moisés señalando 3 aspectos de su gloria. Éxodo 33 del 18 al 19. Leámoslo, por favor, la palabra de Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo el bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, lo que encontramos aquí son 3 aspectos de la gloria de Dios. En primer lugar, es todo el bien de Dios, como dice el texto que hemos leído, toda su creación y el cosmos. Como dice Génesis 1, toda su creación es bueno y en gran manera. También dice la palabra de Dios que hemos leído, el versículo 19, es la proclamación del nombre de Dios, y hay muchísimos nombres de Dios. El nombre de Dios expresa su carácter, como el yo soy, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el Altísimo, Adonai, que estamos considerando en esta mañana. Pero también en tercer lugar dice, es su gracia y misericordia en acción. Es la obra de Cristo en la cruz que tiene poder para perdonar, limpiar de todo pecado, salvar, santificar y llevarnos a la presencia de Dios. Entonces, cuando los serafines dijeron, toda la tierra está llena de su gloria, significa que toda su creación realmente está llena del bien de Dios, que proclama su creación, es decir, toda su creación proclama el nombre de Dios. Proclama que es poderoso, eterno, altísimo, y también expresa la gracia y misericordia de Dios, como dice el Salmo 19, versículos 1 al 4, y leámoslo, escúchelo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es verdad, la creación y el firmamento habla de un Dios todopoderoso y eterno, más grande que el cosmos. Así como el día, la noche, con sus movimientos perfectos de rotación y traslación, expresa sabiduría de Dios.
amor de Dios, poder de Dios, eternidad de Dios. Y esto es una forma de expresión de la gloria de Dios. Amado y amada, también usted y yo, los humanos y seres vivos, hemos sido creados para glorificar a Dios. Por eso que Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Como parte de su creación, hemos sido creados para la gloria de Dios. ¿Sabía usted que es el bien de Dios? Para proclamar el bien de Dios, para proclamar la santidad de Dios, el amor de Dios y proclamar la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Estamos viendo marcas en un encuentro con Dios. Hemos visto ya la primera marca. Dios se revela a su Hijo. Veamos la segunda marca. Dios confronta a sus hijos. Leamos Isaías 6:5. Dice la palabra del Señor. Sí, abra su Biblia, por favor. No se quede dormido. Abre su Biblia. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amados y amadas, miremos con cuidado la experiencia de Isaías. ¿Qué dice? Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Está diciendo, todo se ha acabado para mí. Estoy destruido, estoy condenado, porque soy un pecador. Estaría recordando los 6 ayes tratados en el capítulo 5. ¿Se acuerda? Hay dolor, tristeza. Repito, dice Isaías, que se ha acabado para mí. Estoy destruido a causa del justo juicio de Dios. Una vez más, el profeta Isaías, al pronunciar un ay contra sí mismo, está diciendo que es un pecador, al igual que los israelitas, y que merecían la muerte como juicio justo de Dios. Ya que Isaías profetizó los 6 ayes en el capítulo 5. Esos 6 ayes para quienes aman más que a Dios, aman a las posesiones materiales, aman la borrachera, aman la maldad, aman ser egoístas, aman ser corruptos. Ya lo vimos en domingos pasados. Entonces, preguntamos, ¿Isaías es un pecador como los israelitas? No. Él proclamaba la palabra de Dios. No era un hipócrita. Era un hombre temeroso y obediente a Dios. Aquí lo que encontramos es su segundo encuentro de Isaías con Dios. Esto es la santificación de Isaías. Entonces, ¿qué está pasando con Isaías? Isaías se quebranta, se humilla ante la grandeza y majestad de Dios. Y ve que era nada ante Dios. Por el contrario, un pecador de labios impuros que habita en un pueblo de labios inmundos. Esto es un mundo. Sí, este mundo es un mundo de corazón pervertido, ya que la boca habla de la abundancia del corazón, como dice la palabra de Dios, e Isaías está recordando ello. Pero también, en segundo lugar, Isaías es confrontado con la santidad absoluta de Dios, el santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y ve Isaías su corazón lleno de culpas y pecados.
Isaías no se justifica ante el Señor, no dice soy el más santo que los pecadores judíos. O Isaías entendió que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Entonces es una posición de no demandar nada, sino reconocer que merezco el juicio de Dios y punto, ni siquiera ser salvo. Amado y amada, amado y amada, este es el camino cristiano a seguir. Sí, confrontarnos y compararnos con la majestad y santidad del Señor Jesucristo y no con otros ni nadie. Evaluemos y comparemos nuestras vidas siempre a los pies de la santidad y la gloria de Dios. En segundo lugar, si ya conoces a Dios a través de Cristo el Señor, necesitas un segundo encuentro con Dios. Necesitas confrontarte con la santidad de Dios. Necesitas confrontarte con el santo, 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 el Rey soberano, Jehová de los ejércitos. Esto es la santidad de Dios. Sí, la santidad de Dios purifique tu corazón y mi corazón. Amado y amada, no te quedes tranquilo o tranquila hasta que renuncies, hasta que renunciemos en nuestra vida, en tu vida, todo lo que a Dios no le agrada. Hasta morir al hombre viejo, como diría el apóstol Pablo. Aleluya. Aleluya. Estamos viendo marcas de un encuentro con Dios. Primera marca, Dios se revela a su Hijo. Segunda marca, Dios confronta a su Hijo. Tercera marca, Dios purifica a sus hijos. Versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Lo que encontramos en el versículo 6 es la obra de purificación de Dios a favor de Isaías. Es el altar de Dios, el altar y el carbón encendido. Es una figura del altar del tabernáculo en el Éxodo, un lugar de purificación. Y el carbón encendido fue usado para purificar a Isaías. Este carbón encendido es la presencia de Dios que purifica la culpa y los labios de Isaías. En el hebreo, expiado y cubierto tu pecado. Y este carbón encendido, ¿sabe qué? Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto significa que la ira de Dios fue satisfecha en la cruz de Cristo. Entonces, esta vez, Isaías, al confrontarse con la presencia de Dios, es perdonado. Su culpa es quitada, es santificado. Es su nuevo encuentro con el Señor Jesucristo. Es su nuevo encuentro con Dios. Es su encuentro de santificación. Pregunto, y usted me dará la respuesta. ¿Qué hizo Isaías para su santificación? ¿Le pidió a Dios que limpiara? ¿Que le limpiara? No. ¿Hizo algún mérito para que Dios le perdonara su culpa y sus labios purificados? No hizo nada. Pero sí, lo que Isaías hizo era reconocer su pecado, quebrantarse en humildad ante su presencia y confesar sus pecados a Dios. Amado y amada, un encuentro con Dios, con Cristo, es realmente transformador. Como el de Isaías,
quien quedó libre de culpa por sus pecados y con un corazón purificado y santificado. Por lo tanto, ahora es un nuevo Isaías, un Isaías santificado en sus pensamientos. Dios, esa misma obra que hizo con Isaías, quiere hacer en tu vida en esta mañana. Sí, esa misma obra que hizo con Isaías, Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana. Para ello, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Para ello, saber que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Tienes que salir de la rutina de tu fe. Tienes que salir del confort de tu vida cristiana. ¿Cómo es esto? El modelo de Isaías es ser cada vez más auténtico en tu fe y en mi fe en Cristo. En humildad, quebrar mi orgullo, quebrar mi ego y permitir a Dios que me toque, que te toque con el carbón encendido. Esto es, que Cristo y nada más que Cristo reine y toque las profundidades de tu corazón y mi corazón. Esto es, que la marca de la cruz de Cristo esté en tu mente, esté en tus emociones, en tu voluntad, en tu espíritu humano y, ¿por qué no también en tu cuerpo y mi cuerpo? Como lo fue en el apóstol Pablo, las marcas que tuvo en su cuerpo el aguijón. Si ya eres de Cristo, eres cristiano, gloria a Dios. Pero necesitas tu segundo encuentro con Cristo. Así como Isaías, ser tocado y transformado para servir a Dios en santidad y pureza y evidenciando las señales del reino de Dios y gloria a Dios. Si todavía no conoces a Dios, recuerda que Dios te ama y por amor a ti Jesús fue a la cruz para llevar sobre su vida el juicio de Dios y limpiar tu culpa y perdonarte de todos tus pecados. Como dice Primera de Juan 1:9, un texto muy conocido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, acércate a Él y entrégale tu vida a Cristo. Oremos. Soberano Dios, el Santo, 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 el Adonai, el Jehová de los ejércitos, el que lo tocaste con ese carbón encendido, la boca de Isaías, para santificar su culpa y perdonar sus pecados. A ti nos dirigimos en el nombre de Jesucristo. Tú sé, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que ya te conocen. Dales la oportunidad y el privilegio, Señor, para que tengan su segundo encuentro contigo. Que salgan y salgamos de la rutina de la fe cristiana. Que salgamos, Señor, de una fe religiosa, de una fe a mi manera, para, Señor, tener una fe cual Isaías, con un corazón quebrantado, humillado. Señor, cual Isaías, que reconociendo su culpa, se quebrantó ante ti y entregó su vida y tú lo tocaste. Toca, Señor, con el poder del amor tuyo, con el poder de la cruz de Cristo,
con el poder de la sangre de Jesucristo a mi hermano y a mi hermana. Y perdónanos, Señor, si mucho tiempo hemos jugado a la religión o estamos jugando a la religión. Y Señor, si hay hijos tuyos con devoción y con piedad, fortalece su fe en gran manera, y aun si tuviera un segundo encuentro, llévalos a un tercer encuentro. Señor, cada vez comparándose con Cristo el Señor, con el carácter de Cristo. Padre amado, pero si hay amigos y amigos que no te conocen todavía, que quieren conocerte, pero luchan, Señor. Oh Dios Todopoderoso, tú los amas, Señor, y por amor fuiste a ellos fuiste a la cruz del Calvario, y que en este mismo instante abran su corazón, Señor, para decirte, heme aquí está mi vida, oh Dios, perdona mis pecados y hágase tu voluntad en mi vida. Dios Todopoderoso, por el poder de lo alto, con tu Espíritu Santo, toca nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.